Domingo 13 de abril del año 2025 por la noche, vamos a continuar el tema de actuando en fe contra la adversidad o fe en acción contra la adversidad. Esto tiene por propósito cuadrar aquello que nos estaba faltando en la mañana. Como les dije, la parte importante de toda acción que vamos a tomar viene en esta noche. Oremos. Amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, Señor, en el nombre de Jesucristo nos entregamos a ti, pidiéndote, Señor, que tú perdones toda falta en nosotros, que nos mires a través de la sangre, y tú, Señor, mandes la revelación de tu palabra, ponga, Señor, la revelación de tu palabra en nuestros corazones y nos transformes en esa revelación a medida que la vamos recibiendo. Permite que seamos dóciles, Señor, en tu mano, como la arcilla tibia en mano del alfarero, para que tú operes tu voluntad, Señor, y nos cambies, esperando que nos tengas aquel día que nos encontremos en los aires contigo. Háblanos, Señor, y transfórmanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, antes de llegar a la palabra de Dios, vamos a describir el problema. Habíamos dicho en la mañana que tenemos dos cosas en contra respecto de lo que Jesucristo había dicho. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Realmente el Hijo del Hombre encontrará personas, encontrará creyentes que ejerzan la fe, que realmente vivan como vivió el apóstol Pablo? Él dijo: lo que ahora vivo en este cuerpo de carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora bien, ¿cuáles son estos problemas? Dos cosas. Una es que hay poca fe en la tierra. Poco se ve de lo sobrenatural de Dios, poco es lo que alcanzamos, poco es lo que vivimos en esa esfera sobrenatural. Y por otro lado está el incesante ataque del diablo en toda manera posible que pueda atacar, distraer, arruinar, robar y matar. Ahora, hermanos, he conversado con algunos hermanos y también he recordado varios años de ministrar, varios años de consejerías personales, escuchar a los hermanos en su relación con Dios. Y hay una constante que mina o disminuye la fe. Está allí por los casi 31 años que tengo en el ministerio, desde que empecé, eso siempre ha estado allí. Y es un malentendido entre la obediencia a la fe y la gracia de Dios. Repito, es un malentendido entre la obediencia a la fe y la gracia de Dios. Hay dos maneras en que se presenta este enemigo de el malentendido, ¿sí? Este es el que queremos revisar. ¿Por qué? Primero, desechar la obediencia por extrema gracia. Es decir, lo que yo haga, si yo obedezco o no obedezco, no importa, porque es por la gracia de Dios que recibimos todo, de tal manera que no tiene sentido que yo esté obedeciendo o que haga ciertas cosas, porque, bueno, Dios en su gracia, él va a obrar, Él va a operar, Él va a ver qué es lo que necesito y la gracia va a estar allí para cumplir aquello que creo que se puede vivir. Muy bien. Lo otro, el otro malentendido es menospreciar la obediencia por devaluar nuestra posición. Es decir, que definitivamente uno dice, no, ya, no hace mucho, no agrega, no quita, no da, haga lo que haga, no interesa porque no, Dios simplemente no necesita de él. No, entonces, aquello que yo haga, aquello que yo pueda hacer, no importa, no vale, no sirve, no, ¿para qué? ¿Para qué voy a tratar de actuar si no tiene ningún sentido que lo haga? Bien, estos dos son un sentimiento no expresado, algo que lo llevan por dentro.
un concepto no dicho. No sabemos cómo verbalizar el menosprecio o la percepción de inutilidad de nuestras acciones respecto de la obediencia a la fe, respecto de actuar en la palabra. Pero es una práctica constante en el pueblo de Dios y la causa secreta de que la fe no se exprese, de una pobre manifestación de lo sobrenatural en nuestra vida. Este malentendido viene a ser uno, son dos extremos de lo mismo. Por un lado, no importa si obedezco, porque además, si obedecer es el tema, nos vamos a poder volver, vamos a decir así, metodistas. O sea, yo cojo el método, cojo lo que tengo que hacer y Dios me tiene que obedecer. Bueno, no, en ese sentido, obviamente que no, no es así, así no funciona. Y luego también, haga lo que haga, no importa porque mis acciones no valen. Y Dios va a actuar y Dios va a bendecir más allá, afuera y sin necesidad de mis propias acciones. Así que haga lo que haga, no interesa. ¿Correcto? Esas dos posturas, esas dos posiciones están allí en nuestra vida. Entonces pensamos que es inútil actuar en obediencia, que eso sería hacer méritos personales, que eso más bien puede detener la fe, o que no es necesario, pues Dios debe contestar por gracia y no por lo que hacemos. Finalmente, esta es la cosa que terminamos practicando. Lo que terminamos practicando es este tema de finalmente no hacer nada porque no hay valor. Si hacemos algo, no tiene valor. Es pueril, es accesorio, periférico, algo que no merece la pena ser hecho y que si se hace, en realidad no tiene valor alguno respecto de Dios. Dios ni siquiera debe considerar nuestra obediencia como algo relevante. O si hacemos actos de obediencia, seremos rechazados porque Dios no lo necesita. Este es finalmente, aquí tenemos resaltado, finalmente el porqué de nuestra práctica o pobre práctica de los principios de la fe y por lo tanto lo pobre de nuestra experiencia y relación con Dios. Cuando escuchamos que obedecer es hacerse uno con Dios, en el propósito de su voluntad, pensamos que es para esos casos especiales, espectaculares, ¿no? De alcance mundial, algo viral, o sea, hacer un YouTube viral para los medios, y que ante estas cosas no contamos y no es necesario porque, bueno, yo no soy Moisés, no tengo que abrir el mar ni conquistar una ciudad, con las justas tengo que pagar mi factura de fin de mes. ¿Para qué voy a actuar? ¿No? Hermanos, cuán equivocados estamos. Siempre el ser humano yéndose a los extremos. Y estos son exagerando o menospreciando. Pero debe haber un lugar de equilibrio donde la verdad de Dios repose. No solo en equilibrio, sino en estabilidad y perennidad. Entonces, hay un lugar en la obediencia, hermanos. No quiero que noten esta cita porque hay un lugar en la obediencia. ¿Cuál es ese lugar? En el mensaje, si Dios está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? El profeta dice, párrafo 153, si Dios está con nosotros, ¿dónde están sus señales? Seguro, volvamos a su palabra. Las señales seguirán automáticamente cuando volvamos a la palabra. Entonces, quiero hacer notar aquí un punto importante. Para el profeta se trata de volver a la palabra. ¿Sí? Si nosotros volvemos a la palabra, este es igual a ver las señales. ¿Correcto? Está allí dicho claramente para el profeta, significa esto. Ahora, mire lo que significa para el profeta volver a la palabra. Dice, Noé, antes de ver las maravillas de Dios, como Gedeón quería saber, primero él tuvo que poner por obra la palabra de Dios.
Gedeón tuvo que poner por obra la palabra de Dios. Entonces, ve, hermano, acá está el principio. Primero, poner por obra la palabra de Dios. Entonces, si volvemos a nuestro tema, estamos queriendo averiguar. Entonces, para el profeta, volver a la palabra es igual a poner por obra. Y este poner por obra es obviamente obediencia. Obediencia a la palabra. Noé tenía que construir el arca, ¿ven? Había que construir el arca. El arca era para Noé. Y para Gedeón era elegir un ejército de 300 israelitas. Porque Dios no necesitaba miles para vencer a 2 millones. Dios solamente quería 300 hombres de fe para vencer un ejército de 2 millones. Dios no necesitaba más. Pero Gedeón tenía que escoger ese ejército y Noé tenía que construir el arca. Esas son acciones, son obediencias que se tienen que hacer. Y ahora el profeta dice, toda persona tiene que poner por obra la palabra de Dios. Antes de que yo pudiese decir que existía un Dios, tuve que poner por obra su promesa. Luego Él se manifestó. Si usted desea sanidad, créale. Ponga su palabra por obra, entonces se cumplirá. Este es, hermanos, simplemente la obediencia. Obediencia a la fe, creer. Yo decido creer que lo que está en la Biblia y dice, por sus llagas he sido sanado, yo estoy sano, yo lo acepto. Ponga su palabra por obra. ¿Cuáles son esas obras de la palabra? Voy a confesar la palabra, voy a testificar la palabra, voy a agradecer al Señor que estoy sano. Voy a negar mis circunstancias, el dolor, el fastidio, la molestia. Sí, yo sé que fastidia, pero voy a decir que estas cosas no son nada, las voy a negar y voy a creer que Dios me ha sanado. ¿Qué hacemos con el dolor? Tómate tu Panadol para que no te moleste. Toma, haz lo que esté a tu alcance, sigue con tu vida, como dice el profeta, pero decide creer la palabra. Y entonces ponte a decir que estás sano. Eso es obedecer la palabra. Confesar la palabra es obedecer la palabra. Creer la palabra es obedecer la palabra. Es poner por obra la palabra. Esto es, poner por obra la palabra es la obediencia. ¿Correcto? Párrafo 156. Moisés, antes de que él pudiese ver los milagros de Dios, él primeramente tuvo que poner por obra la palabra de Dios. Ahora, mire por favor, note lo que el profeta va a hablar acerca de Moisés. ¿Qué cosa es lo que Moisés tenía que poner por obra? ¿Qué era lo que le tocaba hacer a Moisés? ¿Ven? Ahora, sigamos el relato del profeta. Dice, él sabía que había oído a su madre contar que él había tenido un nacimiento raro. Fue escondido en el carrizal, ella le había dicho que Dios lo había llamado y escogido. Y él pensó, bueno, siendo que soy un tremendo hombre militar, puedo ir allí y matar a ese egipcio y sepultarlo en el polvo y puedo hacer lo que quiera, con eso basta. Pero eso es lo que él estaba procurando hacer. Entonces, aquí ya nos da una primera pista. Cuando uno se pone a hacer cosas fuera de la palabra, fuera de que Dios te diga específicamente o fuera de los propósitos de Dios. Yo voy a ayunar para obligar a que Dios me conteste, pero si el Espíritu no te está mandando a ayunar, eso de nada sirve. Simplemente tendrás un egipcio muerto y un montón de persecución, nada más. ¿Ven? Es todo. Eso era su idea, dice el profeta, era la idea de Moisés, pero Dios no estaba en el asunto. Él nunca había visto a aquel Dios que obró el milagro para guardarlo durante aquel tiempo. ¿Ven? Moisés no se había encontrado con el Dios que lo protegió en el río Nilo, con el Dios que tomó ese pequeño botecito que hicieron esa canastita. Hasta el día de hoy creo que venden esos Moisés, le llamaban unas canastas de mimbre en forma de cuna chiquitita, donde metían a los bebitos y ahí se transportaba al bebé como una canasta. Bueno, ellos hicieron algo de eso, lo llenaron de brea para que no se pueda hundir y ahí metieron a Moisés y lo dejaron en el río y Dios lo había protegido de que ningún cocodrilo se acerque a averiguar qué cosa era eso y así él llegó hasta la hija de Faraón
que estaba pidiendo un hijo a Dios y Dios le mandó al libertador de Israel. ¿Ven? Entonces, pero Moisés no conocía aquellas cosas. Había escuchado, era una teología de lectura, era una teología de folleto, una teología de cintas, de escuchar, pero no había tenido contacto con ese Dios. ¿Ven? Ahora sigue el profeta, dice, párrafo 158. Pero un día, después de los 80 años, él estaba pastoreando unas ovejas, bajando por un prado, quizá por el sendero donde las ovejas se habían estado corriendo. Anotación aquí, recuerden lo que dije en la mañana, Dios se encontró con Moisés en lo cotidiano, con Gedeón, con Josué. No fue en medio de un acto religioso, de un rito, de una cosa así, que ellos lograron algo por un rito. No, simplemente Dios se encontró con él en lo cotidiano. Se encontró con Salomón en un sueño, o sea, ni siquiera fue una visión, ni siquiera fue una aparición, en un sueño, el sueño de un muchacho. Y Dios le dio en ese sueño sabiduría, una sabiduría que hasta ahora en los tiempos antiguos no ha tenido comparación. ¿Ven? Entonces, eso es en lo cotidiano. Sigamos. Y el pastor anciano iba caminando por allí con una vara torcida en la mano, pegando en el suelo, quizá a los 80 años ya cojeaba un poco, quizás tenía una barba hasta la cintura, y era de color gris, igual que las ovejas que él pastoreaba. De repente vio algo, oh Dios, algo misterioso para él. Ojalá yo les pueda mostrar algo esta noche y aquí tenemos el agua ya lista. O sea, el profeta va a comparar el simple hecho de bautizarse con el hecho de encontrarse en la zarza. Dijo, sigamos. Él vio algo que jamás había visto antes. Él dijo, conviene que investigue esto. Y entonces él se apartó del camino y la palabra del Señor vino a él. Gloria, aleluya, la palabra del Señor vino a él. Ahora, antes de poder ir, él tuvo que poner por obra la palabra del Señor. Acá viene, ¿ven? Moisés tuvo que poner por obra la palabra del Señor. Acá lo está diciendo arriba que Moisés, párrafo 156, antes de que él pudiera ver los milagros de Dios, antes de ver las 10 plagas, antes de ver el poder de Dios en contra de Egipto, él primeramente tuvo que poner por obra la palabra de Dios. ¿Y cuál fue esa palabra que tuvo que poner por obra? Aquí lo dice el profeta. Le dijo, ¿qué tienes en la mano? Yo soy el creador de la vida, yo soy el Dios que obra maravillas. Y antes de que Moisés pudiera ver el poder de Dios que obró todas las cosas, primero tuvo que obedecer a Dios. Tiró la vara al suelo y se convirtió en serpiente. Mira ese acto. Antes de que Moisés con esa vara la levante y divide el mar para hacer que Israel atraviese en seco por el mar, él primero tuvo que tirar la vara. Y esa fue la obediencia que Dios le pedía. ¿Quieres ver cosas grandes suceder en tu vida? Obedece esas cosas pequeñas que Dios te dice. Ora, cree, confiesa, agradece. Pon por obra la palabra de Dios. Sed agradecidos porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Confiesa. Fe es decir a las cosas que no son como si fueran. Eso es como tirar la vara, es obedecer. Pero es importante, estas pequeñas cosas, tirar una vara al suelo. Aquí no se le ha caído la escoba de la mano. Aquí no se le ha caído un palo de la mano. Es algo cotidiano. ¿Quién no agradece? Le agradecen al que le vende el pan, al que le vende el emoliente, le agradece al de la tienda, le agradece al del mercado. ¿Qué tan difícil va a ser agradecer a Dios? Pero esas gratitudes que hacemos a la gente no cuentan para el milagro, pero al poner por obra la palabra, es Primera de Tesalonicenses 5:18. Sed agradecidos porque esta es la voluntad para con vosotros, de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Eso, estás poniendo por obra la palabra. Gracias, Señor, tú me sanaste. Gracias, tú me has librado. Estoy confesando y agradeciendo a la vez. Estoy llamando las cosas que no son como si fueran, poniendo por obra la palabra. Entonces ahora tengo que ver el poder de Dios. Pero ¿cómo lo voy a ver si pienso que no vale la pena obedecer? No vale la pena tirar la vara. Ay, Señor, ¿qué si Moisés hubiera dicho, Señor, por favor, cuántas veces se me ha caído este palo? No pues, o sea, yo pensé que tú eras el gran Dios. ¿Dónde está Hollywood y los parlantes y los estadios llenos? ¿Dónde están los millones de likes? Quiero likes para ver si esto es verdad, si es tuyo. O sea, hermanos,
No, era lo cotidiano, lo simple, obediencia a esa sencillez de la palabra, pero tienes que considerar lo que estás haciendo y qué estás haciendo al poner por obra la palabra de Dios. Obediencia a la fe produce los resultados. Es igual ahora que en el caso de Moisés levantando su mano y extendiendo su vara. Nos hacemos uno con Dios en el acto de obedecer o actuando en obediencia. Entonces, con fe veremos los resultados. Creemos primero, actuamos en esa fe, confiamos y somos pacientes. Entonces los resultados estarán allí. ¿Ve, hermano? Cuando Moisés tiró la vara al suelo, esta misma vara, con esta vara dividió el mar. ¿Ha habido, por amor de Dios, un milagro físico en el Antiguo Testamento tan grande como este? Bueno, Josué lo hizo, pero en el río Jordán. Elías también lo hizo, pero en el río Jordán. Aquí estamos hablando de todo un mar, hermanos, enorme. Bueno, pero empezó, ¿dónde empezó ese poder? Con la vara. ¿Dónde empezó el uso de la vara? Cuando Moisés obedeció esta pequeña cosa de tira la vara al suelo. Algo que era cotidiano y simple. ¿Quién no dice gracias? Pero cuando me concentro en el versículo, digo, voy a tomar a Dios en su palabra. Señor, te agradezco y confieso que ya estoy sano o confieso que me has provisto, etcétera, etcétera. Esa obediencia te hace uno con Dios y eso es importante. Vea, al quitar las nubes de incredulidad en una oración de confesión de la incredulidad y confianza en la sangre, actuando en confesar positivamente la palabra creadora y agradecer con gozo al Padre, estamos actuando en fe. Por lo tanto, nos encontraremos con Él. Entonces Dios, en el diseño de su economía, ha colocado la obediencia a la fe del creyente como puente entre lo sobrenatural y lo natural, como la manera en que la verdad eterna viene a la realidad de nuestra vida. Repito, en el diseño de su economía, Dios ha colocado la obediencia a la fe del creyente como puente entre lo sobrenatural y lo natural, como la manera, esta obediencia es la manera en que la verdad eterna, que tú eres sano, que tú eres salvo, que Dios es provisión abundante, que Dios es vida eterna, el sello de la estatura del varón perfecto, todo ello viene a la realidad de nuestra vida por el acto de obediencia. Y entonces, hermanos, somos pequeños puentes, somos ese puente entre la promesa cumplida de Dios, ahí donde la sangre está en el propiciatorio del trono de justicia en los cielos, donde juntamente con Cristo estamos sentados benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y necesitamos un puente para traer de esa realidad eterna a esta realidad física y terrenal. Somos puentes. Ahora bien, sígame por favor. Jesucristo es el sumo pontífice, es decir, el máximo puente entre Dios y el hombre. Pero nosotros también lo somos. Así como Él nos conecta con Dios, Jesucristo nos conecta con Dios, nosotros también conectamos a las personas con Dios a través de Él. Mire lo que dice Marcos 9:3. El que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y Juan 13:20, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Y luego él nos envió a nosotros. No encontrar el versículo donde también dice, el que a ustedes recibe, a mí me recibe. Es lo mismo que está diciendo acá. De la misma manera, aquella persona que nos recibe como pequeños mensajeros del Evangelio recibe a Jesús. Y el que recibe a Jesús recibe al Padre. Exactamente como aquel que recibe el mensaje de la hora y su mensajero recibe la promesa del rapto. Volviendo a nuestro tema, así como Jesucristo es el puente entre Dios y el hombre para salvación, nosotros, al hacer sus obras y tener fe, somos pequeños puentes para traer la verdad espiritual y eterna a manifestarse en la realidad temporal de nuestra vida terrena. Y ese puente se establece cuando obedecemos. Y la obediencia nos une con Dios y Dios en nosotros manifiesta la promesa ya cumplida. Entonces, hermano, mire cuán importante es la obediencia. Y aquí viene el título de este mensaje.
Cada acto de obediencia cuenta. Es muy importante para Dios que usted comprenda que al obedecer a la fe, si bien es cierto que no tiene mérito, que usted no tiene ningún mérito, como dice Lucas capítulo 10, si, eh, si nosotros obedecemos, si nosotros obedecemos, entonces nosotros nos estamos convirtiendo en ese puente juntamente con el Señor. Ven, acá está, me han enviado el versículo, mire, Mateo 10:40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Se da cuenta, hermano, que nosotros, el que cree en Jesús, hace sus obras? Y si Jesús es el sumo pontífice, el máximo puente, nosotros también somos puentes. Y nos convertimos en ese puente para traer la promesa cumplida en los cielos a ser cumplida aquí en la tierra mediante el acto de obediencia. Entonces estaba diciendo que cada acto de obediencia cuenta, para Dios cuenta, porque nos une a Él, nos hace el puente. Ese acto de obediencia, que no es para mérito, porque si hacemos lo que teníamos que hacer, siervos inútiles somos, eso es verdad, pero lo hicimos, ¿correcto? Mire Job capítulo 1, versículo 5, dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, o sea, los cumpleaños que celebraban los hijos de Job, que Dios en ningún momento está condenando que se celebre cumpleaños, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofreció holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Ven? Entonces, mire, aquí Job, acá está lo que hacía Job. Lo santificaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. ¿Qué estaba haciendo Job acá? Obedeciendo lo que había recibido desde Adán. Que uno es aceptado por Dios y es restablecido en comunión mediante la sangre de un cordero ofrecido en holocausto. Y eso es lo que Job hacía. Esa era su obediencia. Eso no era para mérito porque no estaba en el pacto de la ley. Siempre fue gracia, era la gracia de Dios para con Adán. Así que es gracia. Job estaba todavía en un pacto de gracia, un pacto de promesa, y él había obedecido lo que se le pedía. Ahora miren lo que pasa en el capítulo 27, después de que sucede toda su desgracia y todas aquellas cosas. Dice, nunca tal acontezca que yo os justifique. Está hablando a sus amigos que lo acusan de ser un pecador. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. ¿Cuál integridad? Que él había ofrecido un holocausto. Esa era su integridad. Yo he ofrecido un sacrificio de sangre. Esa es mi integridad. No, no, ustedes me acusan, los amigos de Job lo acusaban de ser un pecador secreto. Le decían, tú seguramente te has aprovechado de las jóvenes que venían a pedirte ayuda. ¿Qué habrás hecho ahí en esa carpa cuando las chicas salían con dinero? No, ¿qué habrás hecho? Y Job decía, yo no he puesto mis ojos en ninguna joven, en ninguna virgen. No, pero entonces tú tienes que ser un pecador secreto. Nunca le he quitado nada a nadie. No, tú tienes que haber pecado porque Dios no te puede castigar. Dios no te puede castigar de tal forma como te ha castigado, a menos que tú seas un pecador secreto. Y Job decía, no, hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. ¿Por qué? Él había obedecido a presentar el sacrificio. Decía, mi justicia tengo sujeta y no la cederé. Hermanos, estas son palabras mayores. ¿Cuál era su justicia? Este holocausto que había ofrecido. Esto de acá. Eso era su justicia, porque era lo que Dios le pedía y él lo había hecho. En este punto que él está conversando con sus amigos, él no tenía más ganado. No tenía ni siquiera una paloma más para ofrecer. Él no decía, ay, bueno, sí, yo sé que he obedecido, pero voy a obedecer de nuevo porque a lo mejor todo lo que he hecho antes no sirve. Y por eso me ha pasado esto, voy a hacer uno nuevo, porque mi obediencia anterior no sirvió. No, no, señores, él no menospreció la obediencia que había hecho. Para él era importante haberlo hecho. Y entonces dijo, mi justicia tengo sujeta y no la cederé. Y luego dice, no me reprochará mi corazón en todos mis días. No, no voy a renunciar a lo que yo sé
que he obedecido la palabra y que Dios me tiene que contestar. Punto final. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cada acto de obediencia cuenta, tiene valor. Pero ¿qué pasa? Miren las palabras de Jesús. ¿Qué pasa? Conforme a vuestra fe, os sea hecho. Mateo 8:13, ve y como creíste, te sea hecho. Marcos 9:23, al que cree, todo le es posible. Entonces, muchas veces actuamos en fe. Es decir, obedecemos, pero desconsideramos nuestra obediencia. No tomamos en cuenta nuestros actos como válidos. Y entonces, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Juega a nuestra contra, pues no valoramos ni tomamos en cuenta nuestra obediencia a la fe. Job tomó en cuenta este holocausto que había hecho y dijo, mi justicia tengo sujeta. Pero si Job hubiera sido como nosotros, ay, bueno, pues seguro no le gustó el cabrito que le mandé a Dios. No, no, seguro no. A lo mejor, a lo mejor necesitaba un buey. Quizá me equivoqué al obedecer. Entonces, hermanos, Job estaría destruido. Pero conforme a su fe fue hecho. Él sujetó su obediencia. Él sujetó aquel acto que había hecho. Yo lo he hecho, Señor. Yo te he confesado mi pecado. Yo he orado a ti, yo te lo he entregado. Y eso vale. Eso tú lo tienes en cuenta. Y yo también lo voy a tener en cuenta. Job litigó su derecho a causa de sus acciones y las consideró válidas y justas. Ese es el caso de Job. No sujetaré, no dejaré mi integridad. Yo he obedecido, yo sé que he obedecido. Usted puede decir, yo sé que he confesado, pero si has confesado y has dicho no vale. Sí, estuve confesando, ayer estuve orando y decía, Señor, gracias porque estoy sano, pero no sé, quizá no lo dije en el tono correcto, a lo mejor necesitaba, no sé, un micrófono reverberante, esos que hacen como ecos, ¿no? Señor, gracias, algo así, y no sé, seguro no ha servido lo que he hecho. Bueno, conforme tu fe, te sea hecho. Ayer estuve orando y realmente le entregué todo al Señor, pero no sé, no sé, no, no he sentido nada. Oye, tu trabajo era solamente orar. Ya, deja los sentimientos al Señor. Es que no sé, creo que no vale. Ok, conforme tu fe, te sea hecho. Miremos lo que dice el profeta en la fe perfecta. Mensaje a la fe perfecta. Dice, ahora noten, él nos dijo, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis, yo sea hecho. Ahora quiero regresar acá, por favor, arriba a la cita. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros. ¿Qué es esto? Moisés, tira la vara. Eso es permanecer en la palabra. Tú te has bautizado en agua, en Hechos 2:38, eso es permanecer en la palabra. Tú, querido hermano, hermana, dijiste, Señor, a pesar de lo que ha pasado, sigo creyendo en ti. Eso es tirar la vara, eso es permanecer en su palabra. Cuando dice, Señor, no me importan las circunstancias que estoy viviendo, tu palabra dice que niegues circunstancias. Eso es permanecer en la palabra. Si tú dices, Señor, yo sé que te he entregado mi vida, eso es permanecer en la palabra. Si tú dices, Señor, yo he confesado y aunque no veo resultados, te doy gracias porque yo sé que tengo lo que te he pedido. Eso es permanecer en la palabra, porque cada acto de fe cuenta para Dios. No lo deseches, no permitas que el diablo te mienta y deseches tu acto de obediencia. No menosprecies tu acto de obediencia, no menosprecies el sacrificio. Hay gente que ha menospreciado la sangre del pacto eterno, porque considerar que no es suficiente la sangre de Jesucristo, necesito la sangre y mis oraciones y mis ayunos y mis sacrificios personales y mi dolor y yo me voy a latigar y voy a estar acá orando hasta que las rodillas se me rompan y ok, entonces has pensado que la sangre no es suficiente. Entonces eso es menospreciar el sacrificio de Jesucristo y eso es menospreciar la simple obediencia
que Dios te manda. ¿Ven? Cuando Dios le dijo a Moisés, tira la vara, Moisés no dijo, Señor, me tiro yo también al suelo. Yo también me tiro para que me uses. No. ¿Ven? Pedro quiso hacer eso. Señor, no solo me lave los pies, lávame también la cabeza. No. Era solo lavar los pies. ¿Ven? No, Dios no necesita que le aumentemos cosas. Es solamente confesar. Es solamente agradecer. Eso es permanecer en la palabra. Y si nosotros actuamos, entonces su palabra permanece en nosotros. Todo aquel que sea bautizado en el nombre de Jesucristo bajo el conocimiento de la deidad, Hechos 2:38, permanece en ti, y por lo tanto la promesa del pacto, recibirás el Espíritu Santo, porque esa palabra permanece en ti por el acto de obediencia que hiciste ese día que te sumergiste bajo las aguas. No me importa quién te sumergió, pero fue en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo. Bien, hermano, eso permanece en ti, y eso es lo que Dios tiene en cuenta. Entonces, él dijo, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora dice el profeta, entonces, reconozca usted su posición en la escritura como creyente. Esto es reconocer, hermano. Reconozca su obediencia, reconozca su fe, reconozca el acto que usted ha realizado en obediencia a Dios. Reconózcalo. Lo he hecho, Señor. Me quedo. ¿Ven? Dice, usted tiene que reconocer su posición, así como él, así como Jesús reconoció su posición. ¿Ven? Jesús sabía quién era él. Dijo, yo soy. Todos los romanos al suelo. Yo soy, acá estoy. Yo he venido para quitar el pecado del mundo. Él sabía quién era. Yo soy el Hijo de Dios. ¿Ven? Él sabía quién era. Ahora, dice el profeta, ahora usted debe creer por aquello que pide. Si usted es creyente, reconózcase usted mismo como creyente. Reconozca que estas cosas son para usted. Esa es la obediencia a la fe. Reconoce que has pedido en el nombre de Jesucristo y por lo tanto te pertenece esa promesa que tú has pedido, porque la palabra permanece en ti, porque tú crees la palabra, crees en el Padre, crees en el Hijo, crees en ese bautismo del Espíritu Santo que te da un nuevo nacimiento, crees en Hechos 2:38, crees en un mensaje, crees en un mensajero conforme Dios envió que se creyera. Entonces, estas cosas son para ti. Por lo tanto, tu obediencia a la fe cuenta. Lo que haces cuenta. Cuenta para Dios, que cuente también para ti. He pedido en el nombre de Jesucristo. Amén. Eso cuenta. Pero si dices, ay, no sé si habrá sido suficiente. A ver, voy a pedir 100 veces lo mismo. Quizá en el nombre de Jesús dame, en el nombre de Jesús dame, ya van 2. En el nombre de Jesús dame, ya van 3. Hermano, eso no es. Dios no le dijo a Abraham, a Moisés, perdón, que tire 10 veces la vara, 100 veces la vara, no, una sola vez. Tira la vara, obedeció. Confía. Lo que sí se nos ha dicho es que estemos constantemente agradeciendo. Señor, yo sé que te he pedido tal cosa. Gracias, Señor. Tú me la has dado, tú me la has dado. Gracias, Señor, gracias. Y dice que vigilemos en oración con acciones de gracias. Entonces, si tú estás vigilando constantemente, eso cuenta. Eso cuenta, estás cada vez más cerca de tu promesa, cada vez más cerca de que se manifieste aquí en la tierra, porque lo que haces cuenta, tus oraciones cuentan, tus alabanzas cuentan, todo está contando, todo cuenta en los cielos. En Santiago, capítulo 2, versículo 22, dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Por qué se perfecciona por las obras? Porque cuando obedeces, te haces uno con Dios. Cuando dices, yo confieso conforme la palabra de Dios que estoy sano por las llagas de Jesucristo, según de Pedro 1:24, 2:24, no recuerdo, 23, 12. Ya, estás permaneciendo en la palabra, estás confesando la palabra, según Romanos capítulo 4, versículo 17, llamando las cosas que no son como si fueran, diga el débil, fuerte soy, estás haciéndolo, estás citando la palabra de segunda de Pedro, por sus llagas he sido sanado, tú estás permaneciendo en la palabra, eso es permanecer en la palabra, dices en tu corazón, yo creo esto, que Dios es la verdad, Dios no miente, Dios no me puede mentir, Dios no es mentiroso, sé que esto es verdad absoluta, estás permaneciendo en la palabra. Creer en Dios y creer en quién y qué te ha hecho Dios.
Creer en Dios y creer en quién y qué te ha hecho Dios. Dios te ha hecho un creyente al que todo le es posible. Cree en lo que ha sido hecho. Eres heredero de Dios y así como hijo heredero, la obediencia te coloca como ese puente para traer tu herencia celestial a la realidad terrenal. Eso hace la obediencia. Te une con Dios en cada confesión, en cada gratitud, en cada oración. Así como Job, sujeta tu justicia. He obedecido. Recuerde que justicia es obediencia. Salmo 119, versículo 172. Todos tus mandamientos son justicia. Entonces, obedecer, justicia significa obediencia. Bien, así que Job sujetó su obediencia. Yo he sacrificado. No entiendo, no lo puedo explicar. Yo sé que el temor que me espantaba me ha venido y no puedo explicar por qué Dios ha permitido tantas cosas, pero no cederé mi justicia. Yo sé que he obedecido. Yo sé que Dios me va a responder. En estos ojos lo voy a ver para que Él me conteste, porque Él me tiene que contestar, porque yo he obedecido su palabra. Estaba sujeto y se encontró con Dios al final. Como dice el profeta, cuando usted quite la última nube, Él estará allí parado y usted se encontrará con Él. Y cada quien tendrá su propio Getsemaní, su propia zarza ardiente y su propia resurrección. Allí, en esta tierra me refiero, en estos cuerpos, una vivificación de su cuerpo mortal. Entonces, hermano, Dios espera que hagamos lo que nos toca hacer. Eso es lo que Dios espera, que hagamos lo que nos toca. ¿Qué nos toca hacer? Poner por obra la palabra. Pedir es poner por obra la palabra. Pedid y se os dará. Obedece, pide y cree que este va a ser dado. Obedece, busca, buscad y hallaréis. Entonces obedece y ponte a buscar y vas a encontrar. Busca y vas a encontrar. Llama a la puerta. Señor, ábreme la puerta. Tú eres la puerta, Señor. ¿Y cuál es la llave que tú traes? Que Jesucristo ha hecho una obra absolutamente terminada para mí. Todo, Él me ha hecho perfecto delante de su presencia. Es solamente su sangre. Yo tengo fe en su sacrificio y eso es todo lo que se necesita de mí. Ábreme la puerta, Señor. Y esa puerta será abierta. Entonces, hermanos, mire lo que dice Lucas 17:10. Así que también, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, pide para que recibas, busca para que encuentres, toca para que se te abra, llama las cosas que no son como si fueran, diga el débil fuerte soy. Cuando hayas hecho eso, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Sí, está bien, somos siervos inútiles, pero hicimos, correcto, este es el punto central, hicimos lo que teníamos que hacer y eso nos conecta con Dios. No interesa si somos inútiles, obviamente que somos inútiles, obviamente que somos inmerecedores, obviamente que no somos nada y que somos polvo de la tierra, todo lo que tú quieras, pero lo hice, seré polvo, pero polvo escogido, porque me bauticé en el nombre de Jesucristo. Ahora soy barro, barro con aceite, soy barro de aceite, arcilla y aceite del Espíritu Santo, escogido, por si acaso. No sé lo que Dios haga en mí, quizá haga un vaso, quizá haga un florero, quizá haga, no, cenicero no hay arriba en el cielo, quizá haga un incensario, el vaso que él quiera, pero para su mesa, ¿sí? Soy barro, pero escogido. Amén. ¿Por qué? Porque lo que debíamos hacer, aquello que fue predestinado para nosotros antes de la fundación del mundo, lo hicimos. Confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, le pedimos, etcétera, etcétera. ¿Ven? Hermanos, no estamos solos en el hacer lo que debemos hacer. ¿Ve? Porque la Escritura dice que es Dios en nosotros actuando. Mire, pues acá arriba, Lucas 17:10, pues lo que debíamos hacer hicimos. Y le contesta a Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que, si bien es cierto que en cuestión de méritos, acá arriba dice que somos siervos inútiles, acá abajo dice que mediante hacer esto que hicimos, entonces es Dios en nosotros haciendo por su buena voluntad. Mire cómo usted se une con Dios en el acto de obediencia. Mire esta paradoja. Somos nada, pero Dios se ha unido a nosotros para hacer. Eso es lo que pasa cuando obedecemos. Nos unimos a Dios, porque Dios obra en nosotros el hacer.
por su buena voluntad. Entonces, este es el principio de la vida cristiana. Dios en nosotros haciendo. Mire, en Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. ¿Qué más? Haciendo Él en vosotros. ¿Ven? Ahí está el reflejo de Filipenses 2:13. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. O sea, Él pone los requisitos y Él los cumple en nosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros tiramos la vara, cuando nosotros doblamos el manto, cuando nosotros levantamos la mano, cuando nosotros nos bautizamos en agua, cuando nosotros pedimos, cuando nosotros confesamos. Él es haciendo en nosotros su voluntad para agradarlo a Él, para agradarse a sí mismo a través de nosotros, Él obrando su buena voluntad en ese acto de obedecer nosotros. Así como Job. Así que hermano, después de ahora, usted va después de cerrar esta prédica, usted dígale, Señor, perdóname todas las veces que no he considerado las cosas que he hecho delante de ti. Tú sí las tienes, sí, tú sí las consideras. Perdóname y reevalúalas, Señor. Actívalas otra vez. Yo las cancelé pensando que no servían, pensando que las confesiones, pensando que la gratitud, pensando que mis oraciones, pensando que no son tenidas en cuenta, y caí en la trampa del enemigo de hacerme pensar que mis actos de justicia no valen para nada. Sin embargo, acabo de comprender que eras tú en mí actuando. Tú obras en mí el querer y el hacer, el hacer. Y aunque soy un siervo inútil, hice lo que tenía que hacer. Por lo tanto, permanezco en tu voluntad. Por lo tanto, permanezco en tu palabra y todo lo que pida es mío, tiene que venir. Porque esa es tu promesa. Yo no la inventé, es lo que tú dijiste, Señor. Esa es la manera, hermanos. Ven, Él nos haga aptos en toda buena obra para que hagamos su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Para resumir el tema, ¿qué cosa es obedecer? Obedecer es creer. Cree la palabra, cree en Dios, cree en Jesucristo, cree cada promesa de la Biblia. Obedecer es bautizarse. ¿Te has bautizado en Hechos 2:38? Hechos 2:38. Eso es, ahí está el pacto. Si lo has hecho, entonces esa palabra permanece en ti. Hermano, si te bautizaste en Hechos 2:38, no hay nada en esta creación que pueda quitar esa palabra de ti. Y ahí en Hechos 2:38 está el pacto. Y recibiréis el Espíritu Santo. Dios tiene que cumplir su palabra cuando tú te das cuenta que has cumplido los requisitos de Dios. Esos son sus requisitos, has puesto por obra su palabra. Nacer de lo alto es lo que Él pide. Vivir por lo que podemos creer. El justo por la fe vivirá. Enséñame, Señor, cómo se hace. ¿Qué más es obedecer? Es adorar. Es adorar la palabra. El Padre estaba buscando adoradores en espíritu y en verdad, pero no había, pues porque no, nadie había nacido nuevo. Ahora ya has nacido nuevo. Adora. Adora, agradece, es la voluntad de Dios. Agradecer es obedecer. Ven, confesar la palabra es obediencia. Gracias, Señor, estoy sano. Gracias, Señor, yo confieso que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, mi Redentor. Eso es confesar la palabra. Estás obedeciendo. Confesar la incredulidad para ser libre. Señor, no creo. Lamentablemente, ese pecado de incredulidad está en mí, pero tu palabra dice que si yo confieso, la sangre de Jesucristo me limpiará de toda incredulidad. Te estoy confesando mi incredulidad, Señor, hazme libre. Si ya lo has hecho, bueno, cree lo que has hecho. Ya lo hiciste, créelo, Dios te va a librar de incredulidad. Negar circunstancias, eso es obedecer. No, no estoy enfermo, no me han asaltado, no me han operado, no me han robado, no he tenido ninguna calamidad, lo niego. Soy bendito en el nombre de Jesucristo. Negar circunstancias, estás obedeciendo. Y el diablo tiene que salir derrotado. Echar toda ansiedad sobre él. Acá no dice que tengas éxito. Señor, oré. Claro, hay una oración en la cual tú llegas a la paz.
pero en este caso es echar toda ansiedad sobre Él. Si sigues ansioso o no, dile, Señor, yo he echado mi ansiedad sobre ti. Y sigo ansioso, perdóname, pero si tú no me quitas esta ansiedad, pero yo ya cumplí. Y tú has dicho que me exaltarás encima de esta ansiedad, humillado bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando sea tiempo. Señor, yo me he humillado ante tu presencia, te he dado mis preocupaciones, te doy mis problemas, ya lo hice, Señor. Yo sé que tú vas a cumplir, pero yo ya hice. El diablo viene y dice, pero no es suficiente. Los amigos de Job, ¿ves? Los amigos de Job, eso es el diablo en esa gente religiosa. Tienes que sufrir. No, mi justicia tengo sujeta y no la cederé. ¿Y qué más? No me reprochará mi corazón. Así que, depresión, muérete, porque mi corazón no me va a reprochar. Me equivoqué, pero lo he confesado. Asunto arreglado para toda la eternidad. No me reprochará mi corazón. Señor, he puesto por obra tu palabra, yo no sé más, no sé más qué hacer, ya lo hice, te toca a ti. Ven, no afanarse, sino más bien pedir. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Señor, te pido, afanado, tengo este afán, tengo esta preocupación, tengo esta congoja en mi alma, yo te la confieso, yo te la entrego, Señor. Ahora te pido, dame solución a esto. Te pido, Señor. Tú has dicho que pidas, estoy pidiendo, y eso significa que permanezco en la palabra, porque estoy pidiendo. Tu palabra dice, pídeme, y yo te estoy pidiendo, entonces yo estoy permaneciendo en tu palabra, mi obediencia cuenta delante de tu presencia, y me sujeto a eso porque estoy haciendo tu palabra, y entonces tu palabra permanece en mí. Y así, orar hasta recibir la paz, este es lo otro que decía. Enséñame, Señor, enséñame. ¿Qué cosa decía el rey David? Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. ¿Quién más me va a enseñar? El diablo no me va a enseñar, nunca, jamás me va a enseñar. Pero tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Cómo llego a esa paz? ¿Cómo es entregar, Señor? Enséñame a hacerlo. ¿Cómo es bendecir tu nombre? Enséñame a hacerlo. ¿Cómo es creer? Enséñame a hacer tu voluntad. Es correcto, es correcto. Es correcto pedir eso. Amén. Entonces también persuadirse que Dios es poderoso para cumplir. Esa era la fe de Abraham. Abraham creía que Dios era poderoso para cumplir lo que él prometió. Abraham no creía, no, yo me voy a mentalizar y acá con mi amuleto y mi agua de chuchuhuasi y mi baño de flores, yo voy a alcanzar la promesa. No, señores, nada, nada, él solamente era Dios. Dios es poderoso para cumplir. Yo solo necesito creer que Dios es poderoso para cumplir. Oye, pero Abraham, tu fe es muy pequeña. No importa el tamaño de mi fe porque está puesta en el Dios infinito. Él es gigante para cumplir las promesas. No importa el tamaño de mi fe. Yo deposito mi fe en Él. Si fuera como un grano de mostaza, moveré una montaña con ese poquitito de fe, porque Dios es poderoso para cumplir. Entonces, mi querido hermano y hermana, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es sujetar nuestra obediencia, porque nuestra obediencia cuenta, cuenta para Dios. La obediencia cuenta para el Señor. Amén. Bien, hermanos, oremos. Amado Padre Celestial, ruego, Señor, que en el nombre de Jesucristo tú nos enseñes, Padre amado, que cada acto de obediencia cuenta, cada oración cuenta, cada confesión, cada vez que entregamos las preocupaciones y las angustias ante ti cuenta delante de tu presencia, cada acto de obediencia cuenta, nos hace uno contigo, nos une en el propósito de tu voluntad, nos une a tu palabra, cosas tan sencillas como soltar una vara o confesar, nos hacen permanecer en la palabra. Gracias, Señor. Enséñanos a hacer tu voluntad. Enséñanos a considerar que cada acto de obediencia cuenta delante de tu presencia, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.